El acta de la sesión séptima ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sección octava ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputadas y diputados. Cuenta. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico del asesor legislativo del Gabinete del Ministro de Vivienda y Urbanismo, informando que en representación del señor ministro de dicha cartera asistirá don Carlos Marambio, jefe de la División de Política Habitacional. Y en segundo lugar, una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual informa que don Cristóbal Urruti Echea reemplazará por esta sesión al titular don Andrés Lonto. Esa es toda la... Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay interesados. Se da por aprobada la cuenta entonces. Estimadas diputados y diputados, la presente sesión tiene por objeto tratar el tema de la situación de las viviendas, tanto en el sector rural como urbano, para los sectores más desposeídos y con más dificultades. El señor ministro, como ustedes saben, se ha excusado y en su reemplazo viene don Carlos Marambio, jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Señor Marambio, muchas gracias por estar con nosotros. Le ofrezco la palabra. Usted viene acompañado de otros dos asesores. Si usted los puede presentar para que quede constancia en el acta, se lo agradecería antes de intervenir. Bueno, muy buenas tardes a los honorables diputados presentes. Agradecidos de estar aquí y poder explicar justamente políticas habitacionales para los grupos más vulnerables, especialmente en zonas rurales, y también podemos conversar sobre vulnerables de zonas urbanas. Me acompañan hoy día dos jefes de departamento de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda. A mi izquierda se encuentra Alejandra Bío, funcionaria del Ministerio hace bastante tiempo y que hoy día es jefa del Departamento de Déficit Cualitativo. Y a mi derecha se encuentra don Carlos Araya, jefe de Departamento de Grupos Vulnerables. Muy bien, preparamos una presentación. Muy bien. Y bueno, voy a explicar brevemente. La presentación habla en particular del programa de habitabilidad rural. En la imagen vemos una vivienda de la Araucanía, de Lonquimay precisamente, que es un ejemplo de lo que queremos lograr como política de habitabilidad rural. ¿Cuál es el contexto de este programa de habitabilidad rural? Bueno, el año 2010, el decreto supremo número 608 decreta la Política Nacional de Desarrollo de Localidades Aisladas y reconoce el deber del Estado de promover la integración de todos los sectores, asegurando el derecho a personas de tener igualdad de oportunidades y fomentando la integración de localidades aisladas. El año 2012 hay un estudio subdere sobre localidades en condición de aislamiento que sirve de base a este programa y establece los factores de aislamiento y categoriza localidades aisladas de todo el país. Y, como digo, ha sido utilizado para los distintos instrumentos de subsidios habitacionales. Por último, la Política Nacional de Desarrollo Rural también ha servido de base y promueve una mejor calidad de vida y más oportunidades para las familias que habitan en zonas rurales del país. Los principios que rigen el programa de habitabilidad rural: avanzar en la equidad territorial, generando condiciones para que familias que habitan en estos territorios de mayor aislamiento, proveer soluciones habitacionales integrales, pertinente a la condición geográfica, cultural y productiva, y agregando que, dado que se encuentran en localidades aisladas, queremos llegar con la mayor cantidad de beneficios en una sola oportunidad. Otorgar un monto de subsidio coherente a esas condiciones socioeconómicas acreditadas por las familias y que determinan el monto de subsidio y ahorro que ya explicaré más adelante.
El objetivo del programa: mejorar la habitabilidad de familias que residen en zonas rurales y localidades urbanas de hasta 5.000 habitantes según la definición del INE. Como aclaración, para el INE, 2.285.000 habitantes, equivalentes al 13,1% de la población, son población rural, y según el OCDE, 6.105.000 habitantes, equivalente al 35% de la población, son habitantes de zonas rurales. Bueno, el programa de habitabilidad rural apunta a dos déficits: cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque trabaja sobre materialidad de las viviendas y conservación, además sobre hogares con hacinamiento y sobre la falta de servicios sanitarios básicos. Y además en déficit cuantitativo porque también entrega viviendas nuevas, soluciones de nuevas viviendas, tanto en conjuntos habitacionales como en sitio residente o sitio propio, como se conoce tradicionalmente en la política habitacional. En la siguiente, bueno, voy a hacer una pequeña aclaración, pero por déficit cualitativo, en porcentaje de las viviendas, la región de Arica y Parinacota concentra el 62% de las viviendas de Arica y Parinacota tienen algún tipo de déficit cualitativo. En segundo lugar, Tarapacá, es decir, está concentrado en el norte, ¿no es cierto? Y además la Araucanía, con un 54% de la total de las viviendas rurales, presentan algún déficit cualitativo. En total, un 39% de las viviendas rurales presentan algún tipo de déficit cualitativo. Y en las zonas, también en las zonas rurales, en cuanto a déficit cuantitativo, un 5% de las familias rurales, digamos, tienen un déficit cuantitativo. ¿Cuáles son las tipologías de proyectos? Construcción de viviendas nuevas, que ya explicaré, mejoramiento y ampliación de viviendas existentes y mejoramiento del entorno y equipamiento comunitario. En la construcción de viviendas nuevas se pueden construir conjuntos habitacionales hasta 60 viviendas y se puede construir también en sitio residente. A ver, sí. ¿Con la flecha funciona? Sí. Ahí está. Ejemplos: conjunto habitacional Entre Ríos de La Paz, comuna de Loncoche, la región de la Araucanía. Viviendas entregadas el año 2017. Conjunto habitacional San Félix, comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, también año 2017. Construcción en sitio residente Hernán Aliante, localidad Maite Alto, comuna de Curarrehue, región de la Araucanía, también año 2017. Bueno, eso como ejemplos de construcción de viviendas, construcción de viviendas nuevas. También la tipología y modalidad de mejoramiento de la vivienda existente: tenemos reparaciones de viviendas, mejoramiento de servicios básicos, acondicionamiento térmico y eficiencia energética e hídrica, en esas 4 líneas. Bueno, mejoramiento, en resumen, hay en todas las regiones del país que se han aplicado entre el año 2017 y 2018. En la modalidad de ampliación de vivienda existente, existe la posibilidad de ampliar o construir el baño de la vivienda. Existe la modalidad de construcción de la cocina, construcción de un dormitorio o ampliación y construcción de un recinto complementario. Y como ejemplo, como decía un honorable diputado al inicio, se muestra el recinto complementario Taller para Tejer, localidad del Naranjo, en la comuna de Lonquimay. Me está haciendo un homenaje. Parece, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos otra modalidad que se llama mejoramiento del entorno de la vivienda,
que permite mejorar el acceso a la vivienda o la canalización de canales o acequias cercanas, ¿no es cierto?, a las viviendas, el drenaje de aguas lluvias y también se puede mejorar el cierre perimetral de la vivienda. Por último, tenemos el mejoramiento del equipo comunitario, construcción de recintos para deporte y recreación, recintos de acopio para producción agrícola o pesquera, huertos o invernaderos comunitarios y recintos para la comercialización de productos. En resumen, es un programa que es muy versátil, que llega de distintas maneras a apoyar a la población rural. Repito, de localidades de hasta 5.000 habitantes. Hoy día hay aproximadamente 47.000 localidades en Chile que tienen menos de 5.000 habitantes. En cuanto a los subsidios que están considerados por este programa habitacional, dependen de la calificación socioeconómica, es decir, el registro social de hogares, hasta un 40%. Para un conjunto habitacional en construcción de vivienda considera hasta 570 UF de subsidio base y pide un ahorro de 10 UF. Siguiendo en la línea del conjunto habitacional, entre un 50 y un 60% del registro social de hogares, el subsidio es de 500 UF y el ahorro de 30. Entre un 70 y 80%, 300 UF de subsidio y 50 UF de ahorro. Y finalmente, si la familia o el hogar está entre el 90 al 100% del registro social de hogares, 150 UF y 50 ahorro. Estos son los subsidios base, ¿ya? Y consideran, tal como dice la nota, el factor de aislamiento o considera el informe Subdere de localidades aisladas para incrementar los subsidios base. Junto al subsidio base se consideran también subsidios complementarios. La idea es que con el subsidio base cualquier familia pueda construir su vivienda, pero además están las ayudas de estos subsidios complementarios en caso de que haya algún déficit en alguno de estos ítems, como requiere solución sanitaria o energética, que considera un monto hasta 200 UF, equipamiento y espacio público hasta 20 UF y es solo para conjuntos habitacionales. Considera mejoramiento de terreno hasta 100 UF y arquitectura local, es decir, que considere pertinencia a la localidad de hasta 100 UF para incentivar las soluciones habitacionales. Subsidios complementarios para el mejoramiento y ampliación, por mejoramiento de terreno hasta 30 UF, arquitectura local también hasta 30 UF para incentivar soluciones, insisto, con pertinencia arquitectónica, y para regularización de viviendas hasta 25 UF para regularizar estándares constructivos. El programa de habitabilidad rural comienza a funcionar el año 2015 con un total de 1,7 millones de UFs, equivalentes a 2.392 soluciones o familias seleccionadas, de las cuales un 74% corresponden al déficit cuantitativo y un 26% al déficit cualitativo. El año 2016 se incrementa el programa habitacional llegando a 4.800.000 UF, equivalentes a 4.890 familias seleccionadas, y los porcentajes son 75% déficit cuantitativo, 25% déficit cualitativo. El año 2017 se incrementa a 5.600.000 UF y equivalentes a 7.200 soluciones para familias seleccionadas, pero aquí crece la cantidad de soluciones para el déficit cualitativo, cosa que es un 51% el déficit cuantitativo y 49% el déficit cualitativo. El año 2018, que no aparece en esta tabla, mantiene el programa habitacional del año 2017 con 5,5 millones de UFs. Tal como dice más abajo, aquí hay una distribución más equitativa entre cuantitativo y cualitativo.
Cosas buenas del programa. Aciertos. 1. Tiene focalización social. El 92% de las familias seleccionadas pertenece al 40% más vulnerable de la población acreditado según el Registro Social de Hogares. El 90% acreditó déficit de habitabilidad. Uno de los puntos de los cuales tenemos que preocuparnos de que nuestras soluciones apunten al déficit cuantitativo o cualitativo. Y el 46% de los jefes de hogar son adultos mayores. Logra focalización territorial, hay llamados nacionales, llamados regionales, y como ejemplo ponemos un llamado especial de construcción en sitio residente destinado a comunidades indígenas beneficiadas por el programa Fondo de Tierras de la CONADI en el año 2017, equivalente a 164 familias seleccionadas por casi 200.000 UF. En la focalización territorial, un 53% de las familias atendidas residen en localidades con aislamiento muy crítico, muy alto y alto. Y aquí vemos una oportunidad de mejora, puesto que parte de nuestro programa se ha ido a comunas con aislamiento bajo o muy bajo. Y en este caso sería una oportunidad de mejora. Para graficar el comportamiento de este programa, nuevamente esto también es una oportunidad de mejora. Vemos en la región del Maule que se ha concentrado la gran parte de la construcción cerca de las grandes ciudades, Talca, Linares, Curicó, Cauquenes. Y lo que uno quisiera esperar con la política de habitabilidad rural es que lográramos llegar a zonas más cordilleranas, más dispersas. Quiere decir que aquí también hay un punto de mejora de la política de habitabilidad rural. Se están concentrando cerca de los lugares de las grandes ciudades. Y se está cruzando también con un programa nuestro que es de grupos medios, el DC1, que también llega a construcción de sitios residentes. Por lo tanto, tenemos que trabajar en llegar a nuestro foco, que son las localidades más aisladas. Otro ejemplo, región del Biobío. Vemos que entre Chillán y Concepción, y en la provincia de Arauco también, se concentran la mayor cantidad de los subsidios de habitabilidad rural hoy día. Y en la región de Alto Biobío también logramos llegar a través de un llamado especial para la zona cordillerana. Pero nuevamente aquí se ve que tenemos que trabajar en la focalización que define el programa, que es llegar a las localidades más aisladas. Por último, y una situación que uno consideraría como esperable, presentamos la región de Aysén, donde podemos ver que sí está distribuido, estamos llegando a localidades bastante alejadas. Aysén es una región con aislamiento en todo su contexto, digamos, pero aún así ya estamos llegando a construcciones lejos de los centros urbanos de la región de Aysén. Como ejemplo, algunos ejemplos de dónde hemos llegado con la política habitacional gracias a este programa. Villa Dorotea, alejado ya de Puerto Natales, pero casi el límite con Argentina. En esos lugares no llegábamos antes con las políticas tradicionales de subsidios de vivienda, y ahora con este programa nos permite llegar. La localidad de Socaire, también una localidad muy alejada, también pudimos llegar ahí con este programa. Es decir, tiene cosas muy buenas que queremos rescatar, pero también varias que tenemos que mejorar. Hoy día, junto con las autoridades del Ministerio, estamos trabajando en una nueva estructura del decreto, separando la tipología de trabajo sobre el déficit cualitativo con el déficit cuantitativo. Lo que quiero contar es que, según lo que hemos recogido de la experiencia de las regiones, es que este es un programa que la idea es muy bueno, pero la implementación ha tenido varias complicaciones. Algunas de esas complicaciones son que este decreto intenta fundir dos programas que son distintos en su naturaleza, reparación con construcción de nuevas viviendas. Vamos a intentar simplificarlo.
También vamos a permitir o queremos permitir la postulación abierta, es decir, que una familia pueda postular más de una vez y sin generar banco de postulación. Hoy día lo que tenemos, la demanda a través de Mismo Conecta, nos permite saber dónde está la demanda de las familias y por lo tanto podríamos eliminar ese banco de postulación. Mejorar la focalización a través de una nueva estructura de puntaje. Como lo vimos, no estamos llegando en todas las regiones donde queremos llegar. Están llegando a los mismos lugares que llega el DS1, el decreto de grupos medios, o el decreto de grupos vulnerables, DS49, Fondo Solidario, elección de vivienda. Por lo tanto, tenemos que refocalizar el puntaje para llegar justamente a los ejemplos que vimos, Socaire, región de Aysén, es un poco lo que queremos lograr con esta política. Revisión de los plazos de los proyectos. Una de las críticas de las familias hoy día es que el proceso es muy largo. Esto es parecido a un subsidio sin proyecto, porque las familias llegan con un anteproyecto al Servio y llegan a veces sin la factibilidad o sin tener definido completamente el proyecto, y eso hace que luego de que las familias sean seleccionadas transcurre mucho tiempo antes de llegar a la solución final. Así es. Creemos que es algo que hay que trabajar y mejorar. Perfeccionar los indicadores para la definición de territorios rurales vulnerables que deben ser atendidos con prioridad. Y profundizar y mejorar los estándares de diagnóstico técnico social de la familia y territorio. Por último, trabajar con banca privada para ofrecer también la posibilidad de algún crédito hipotecario para poder trabajar con personas que tienen trabajos personales, temporales, digo. Es decir, la política del Ministerio va a ser seguir trabajando con el programa Habitabilidad Rural. Es un programa que, insisto, la idea es muy buena. En algunos casos hemos llegado adecuadamente a lo que queremos, pero en muchos otros no hemos logrado el objetivo, por lo tanto obliga a una mejora y una revisión que estamos todos hoy día inmersos en eso para tratar de solucionarlo a la brevedad. Nuestro plan del 2018 está ahí. Queremos idealmente en el mes de julio poder hacer un llamado, en eso estamos trabajando para poder lograr que ese llamado sea más simple para las familias, que tengan el proyecto más avanzado. Llamados nacionales de construcción de sitios residentes más conjuntos habitacionales y mejoramiento y ampliación de vivienda. Y en el mes de junio, eso hay que verlo también, puede que estemos un poco atrasados con eso, el llamado en construcción de sitios residentes. Pero es para comunidades indígenas. Bueno, en resumen, ahí está el programa de habitabilidad rural. Entonces, yo quisiera saber, honorable presidente, si es que quieren también Al fin. escuchar sobre el DC49, Sí. Fondo Solidario Elección de Vivienda, porque Sí. no sabíamos si era parte también de la conversación. Y ahí quisiera dejar a Carlos Araya, jefe del Departamento de Grupos Vulnerables, que nos pudiera contar un poco Sí, el del 49, sí. Fondo Solidario Elección de Vivienda. Sí, muchas gracias. Saludos, honorable diputado. Presidente. El Fondo Solidario es un programa dirigido preferentemente a las familias más vulnerables del país, postulable a través de comité, a través de postulaciones individuales, para intervenciones en conjuntos habitacionales y para intervenciones individuales. Y hasta la entrada en vigencia del programa de habitabilidad rural se hacía cargo, junto al programa de sectores medios, de los requerimientos de vivienda nueva, de construcción de vivienda y de adquisición también en las áreas urbanas y rurales, sin distinción, con una tarea enorme por delante de llevar adelante, por cuanto las demandas urbanas y rurales son muy distintas. La forma de agrupación, la forma y también el producto final que demandan las familias. Lo que se agrega con la incorporación del programa de habitabilidad rural es una herramienta para poder llegar de una manera mucho más específica de lo que el Fondo Solidario podía hacerlo. Programa tradicional, que ya lleva más de 15 años, podía hacerlo en localidades tan aisladas como las que el jefe de edición acaba de indicar. Y sin perjuicio de ello, como se comentó, la definición del subsidio rural, del programa de habitabilidad rural, está definida, en el fondo llega a ocupar el espacio o lograr alcanzar esos territorios, esos lugares
donde el Fondo Solidario tiene más dificultad de llegar. Por lo tanto, el gran desafío hoy día es como ordenar cuáles son los territorios y el público objetivo de cada programa. Lo que nosotros esperaríamos es que el Fondo Solidario opere, obviamente, en ciudades intermedias, en ciudades mayores y en torno a los núcleos urbanos, la ruralidad más directa en torno a los núcleos urbanos, de manera que los dos programas pudieran coordinarse para poder distribuirse lo más ampliamente posible sobre el territorio. Ahora bien, en el Fondo Solidario específicamente no está la definición de que se retire de las áreas rurales, sino que aborde aquellos conjuntos habitacionales o aquellos comités que tienen una vocación un poco más semiurbana o urbana en localidades menores. Y lo que hemos hecho recientemente es incorporar algunos componentes al financiamiento de la vivienda a través del Fondo Solidario para comités y familias vulnerables en torno a mejorar el subsidio de habilitación, que tiene una incidencia directa en áreas rurales o semirurales, por cuanto generalmente en estas zonas donde se requieren más obras de habilitación o de mejoramiento de los terrenos o por la naturaleza de los territorios y la geografía de los lugares donde aplica, muchas veces tenemos pendientes o soluciones de agua potable o alcantarillado de mayor complejidad que en la ciudad donde hay factibilidad, donde hay viabilidad. Y además, el Fondo Solidario recientemente incorporó modificaciones destinadas a mejorar el subsidio para proyectos que erradican familias o tienen familias en su mayoría, o sea, incluso el del 80% más de la misma comuna de donde se plantea el proyecto, a través de un subsidio intermedio entre lo que era el antiguo subsidio rural y el subsidio de localización que opera en las grandes ciudades. Había una gran demanda de ciudades o pueblos intermedios de escala mediana que tenían una condición a medio camino entre la ruralidad más profunda y las áreas urbanas, de que no tenían un instrumento para financiar o apoyar la construcción en suelos de mayor valor y además tampoco estaban, digamos, en las zonas más aisladas, que también tenían por su parte incentivos especiales para la construcción por la lejanía o la distancia. Entonces se incorporaron también subsidios como para reforzar en áreas semiurbanas, entre localidades, proyectos que pudieran radicar además a familias y así de esa manera evitar el traslado de familias que viven en los bordes o relacionados a la ciudad intermedia a la misma ciudad. Eso lo denominamos subsidio de factibilización y fue una demanda de comunas con ruralidad o pueblos medianos o intermedios, donde se les denominó de alguna forma como el subsidio de la localización de los rurales. Ahí hubo una mejora importante en un subsidio para poder viabilizar proyectos de esa naturaleza. En términos generales, el Fondo Solidario aplica también en operaciones de construcción en sitio propio, en densificación predial y en conjuntos habitacionales también de hasta 160 viviendas en términos normales. También hay una tipología urbana que es hasta 600 viviendas en megaproyectos, pero en zonas rurales o semirurales opera en comités y en conjuntos de hasta 160 viviendas, y ahí también tiene una lógica como de complementación con el subsidio rural, que tiene también un límite de vivienda, de construcción de conjuntos de vivienda nueva de hasta 60 unidades. Entre 60 y 160, estamos hablando ya de localidades medianas, operaría el Fondo Solidario con soluciones de con conjuntos de hasta 160 viviendas. En la lógica de que el subsidio rural, cuando llega a comunidades o a localidades de bajo tamaño, la idea y la lógica es que el impacto de los conjuntos sea menor y sea más adecuado y pertinente al tamaño de esas localidades. Entonces, la lógica que tienen los dos programas es que ambos debieran complementarse y distribuirse en el territorio, distribuyendo un poco el público objetivo, no solamente la población objetiva, sino también la distribución de las localidades según su tamaño. El subsidio rural lo que agrega también respecto al Fondo Solidario es que amplía un poco el público objetivo o la conformación de los comités. Dispone el programa de habitabilidad rural la posibilidad de que los comités tengan un poco de una amplitud mayor en mixtura social de los comités que postulan, por cuanto tenemos conciencia de que en zonas más aisladas o en pequeñas ciudades es más complejo que la oferta
regular o la oferta inmobiliaria pudiera abarcar distintos segmentos sociales. Entonces, muchas veces en pequeñas comunidades, en pequeñas localidades, la oferta habitacional a la que pueden acceder personas de distintos segmentos socioeconómicos es efectivamente los proyectos empujados a través del subsidio, a través de del Ministerio de Vivienda. Entonces, también ahí hay alguna diferencia. El Fondo Solidario tiene una focalización un poco más fuerte en familias vulnerables respecto al programa de habitabilidad rural, que abre un poco el abanico y la posibilidad de que familias de distintos grupos socioeconómicos puedan participar en un proyecto. Muchas gracias, Carlos. Quizás por último agregar que hace unos años atrás también existe la política de arriendo, de subsidio de arriendo, y que esa política de arriendo llega mayoritariamente a sectores vulnerables. El 90% de los beneficiados por subsidio de arriendo llegan hasta el 40% más vulnerables. Por lo tanto, es un programa que ha trabajado principalmente en el déficit cuantitativo de las familias más vulnerables. Presidente. Muchas gracias, Nuestra exposición. señor Marambio. Yo no sé acaso se van a referir también al subsidio urbano más tarde, porque a lo mejor sería bueno hacer una ronda del subsidio rural primero, ¿o no venían preparados para el subsidio urbano? No vinimos con una presentación especial de Pero subsidio podríamos de urbana, abordarlo. pero podríamos conversarlo Sí. abiertamente. Ya, se ofrece la palabra en relación al subsidio rural. Muy bien. Mientras los honorables diputadas y diputados piensan, y yo quisiera hacerle algunas observaciones. La primera, y comparto el juicio que usted hizo en el sentido de que la gente, desde que se cambió esta modalidad de postulación al subsidio habitacional en el sector rural, yo creo que ha habido serios trastornos en cuanto a la participación de la gente, en cuanto al reclamo. Parece que el proceso se ha alargado mucho entre la adjudicación del subsidio y la posterior construcción, incluso la misma postulación. Porque antes era súper simple, y por lo que yo recuerdo, por decir una cosa, se formaba un comité de vivienda, compraba un terreno, postulaba el subsidio, con esa plata del subsidio se construían las casas, se hacía el sistema alcantarillado, se ponía el agua potable, se construía la planta de desecho, incluso más se podía hacer hasta la pavimentación, en algunos casos, de las calles del subsidio de la población. Claro. Sin embargo, hoy día, eso que era tan simple ayer, hoy día se ha complejizado, porque esos comités de vivienda que quieren comprar terreno y quieren postular, como que hoy día no funciona esa modalidad. Entonces ha hecho que la gente que estaba habituada a una forma de postulación se le cambió y se enredaron, para ser franco. Por otro lado, antes, y recuerdo porque fui el principal impulsor de aquello, había un subsidio de baños, que fue tremendamente exitoso, que era justamente para abordar y dejar atrás los pozos negros, y la gente tuviera, a través de un sistema alcantarillado individual, resolver el problema del pozo negro. ¿Los PMB? ¿Ah? ¿Los PMB? No, era un subsidio que por lo menos yo en la parte que era parlamentario deberíamos haber construido unos 5.000 baños en el sector rural en esa época, y resolvimos muchos problemas de alcantarillado y dejamos atrás muchos pozos negros. Lamentablemente, no sé las razones que hubo en su momento, pero ese subsidio desapareció del mapa. Y lo que es más grave, la gente postuló, porque había gente que ya tenía vivienda, y por consiguiente lo único que hacía era incorporar el baño a esa casa que tenían. Resulta que, como hubo un terremoto en la región del Maule, hubo mucha gente que se les cayó la vivienda, y ahora les dicen que no pueden postular a ningún tipo de subsidio habitacional porque ya recibieron un subsidio que fue el subsidio del baño. Entonces hoy día la gente tiene que vivir en el baño, ahí tiene su dormitorio, tiene su comedor, porque les dicen que no pueden postular un segundo subsidio para construir la casa que se les cayó. Entonces, ¿qué es lo que voy? Y lo digo con mucho respeto. Yo creo que se hicieron muchas mejoras en el subsidio, en el Ministerio de la Vivienda, en el gobierno pasado, particularmente en el sector urbano, pero las implementaciones que se hicieron en el sector rural, tengo la impresión, por lo que yo recojo, por lo que escucho, que lo único que hizo fue complejizar el sistema, enredar el sistema, a tal extremo
que hace pocos días atrás presentamos un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados, que lo firmaron diputados de las distintas bancadas, particularmente todos los que tienen mucha gente en el sector rural, pidiendo que se modifique el subsidio rural, porque en los términos que lo estamos conociendo hoy día no está permitiendo que la gente del campo pueda postular a subsidio rural. Por ponerle un ejemplo, y yo creo que tienen que darle una vuelta. Cuando usted postula en el sector urbano, no solamente le entregan la casa, le hacen la conexión a la luz, al agua potable, al alcantarillado, le pavimentan las calles, le hacen las veredas, le hacen parques, incluso sede comunitaria. Cuando usted quiere postular a través del subsidio rural, con dificultad le alcanza para la casa, y de hecho las empresas contratistas no quieren construir porque encuentran que es muy bajo el subsidio, que se les va la plata casi todo en construcción de pequeñas viviendas, porque la plata que tienen que gastar para la planta de tratamiento, para el agua potable, para las conexiones y todo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Me parece injusto que la gente en el sector rural tiene que incluso hasta poner el terreno. Y cuando usted postula en el sector urbano, no le piden nada, más que el ahorro. Entonces estamos incitando a la gente a que se vaya a vivir a las ciudades, porque es más fácil acceder a vivienda en la ciudad que en el campo. Entonces, le digo esto porque les va a llegar a la ministra en los próximos días un proyecto de acuerdo donde estamos pidiendo varios diputados de gobierno, de oposición, donde estamos diciendo, por favor, hagan algo con el subsidio rural, porque la modalidad que se inventó en el gobierno pasado no está dando los resultados. Por eso a mí me sorprendió cuando usted hizo la exposición que en el Maule había un enorme, a lo mejor tan concentrado en las provincias de Talca y Curicó, y no en las provincias de Linares y Cauquenes, porque yo represento a las provincias de Linares y Cauquenes, y ahí hay un reclamo generalizado. Y yo lo único que escucho cuando visito comunidades rurales, por favor, haga algo, es rural, porque no estamos postulando. En cambio, antes era tan simple, era tan sencillo, era basta que nosotros nos organizáramos, compráramos un terreno, y con eso incluso se le exigía media hectárea de tierra, y en esa media hectárea de tierra podían construirse 10, 20 viviendas, y problemas resueltos. Y hoy día queremos hacer eso mismo, y no podemos. Le planteo esa inquietud, es lo que yo recojo hoy día cuando estoy visitando las comunidades rurales, que antes era muy simple, y hoy día lo complejizaron tanto, con el agregado de vulnerabilidad, y una serie de otros elementos. Al final, esa gente dice, ¿sabe qué más? Nosotros mejor nos vamos a ir a la ciudad, que nos resulta mucho más fácil, nos dan la casa, nos dan pavimentado, nos dan todo. En cambio, si queremos postular en el campo, nos resulta extraordinariamente complejo y difícil. Ofrezco, después escuchemos la ronda. Alguien, diputado Cosme. Gracias, presidente. Bien, la verdad es que me hubiese gustado haber tocado este punto bien en detalle, porque en la exposición habla de los proyectos y programas que tiene el gobierno, pero no recoge las dificultades que hay en los programas habitacionales en sectores rurales. Es muy engorroso lograr que un proyecto habitacional se ejecute en el sector rural, pasando primero por el famoso cambio de uso de suelo, de uso agrícola a uso habitacional. Hay comités habitacionales que están 6 o 7 años esperando esto. Es una realidad en la provincia de Colchagua, donde yo vengo, en toda la región de O'Higgins que yo represento, y esta dificultad lamentablemente tiene que ver muchas veces con la fiscalización de la propia Seremi de Vivienda de la región, porque se producen los loteos irregulares, que después cuesta mucho de sacarlos adelante, producto de que son viviendas que se construyen en terrenos que, a pesar de tener factibilidades de los servicios básicos, tanto como luz y agua, lamentablemente no pueden postular al subsidio habitacional en algunos casos, y se provoca, ¿no es cierto?, la dificultad de los comités de allegados. Comités de allegados que hay en muchas comunas de mi región y en el distrito, y que son algunos de los casos con propietarios del terreno y que tampoco pueden optar al subsidio, a pesar de que al costado, muy cercano, existen viviendas. La Seremi no autoriza el proyecto de loteo porque no tiene el cambio de uso de suelo. Entonces, don Carlos, discúlpeme con todo respeto, pero todos estos programas no calzan en ninguno de los comités habitacionales que yo represento en mi distrito. Pasa lo mismo. Exactamente. Entonces, yo creo que es fundamental recoger estos temas para poder responder a esa comunidad que uno le está anunciando toda esta serie de subsidios.
oye, es cuestión de acercarse al ministerio, ir al servio o ir a los municipios, cuando en la práctica los comités llevan años en estas circunstancias. Junto con ello quiero comentarle que hay una situación también que permite que los inescrupulosos también se aprovechen de esta situación, sobre todo en el secano costero, por ejemplo en Pichilemu, cerca de Bucalemo, ahí en la región de O'Higgins, donde hay propiedades que se están subdividiendo en 5.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y después quienes los venden en lotes más pequeños y esas personas las compran con la esperanza de postular un subsidio habitacional y después no pueden acceder porque no están autorizados a su proyecto de loteo. O sea, gran problema también porque se produce inmediatamente para los APR, agua potable rural, que tienen que después tener la factibilidad para poder conectar esos lotes. Y nos encontramos con que la APR tampoco tiene a veces proyectada siquiera la posibilidad de nuevos arranques para las familias que quieran construir su vivienda. Entonces, no es problema tan solo de la subdivisión, sino que también de las factibilidades inmediatas de los servicios básicos. Esa realidad es permanente y constante y uno la recoge en las inquietudes que uno va recibiendo. Y hay sectores rurales, por ejemplo, el sector de Los Lingues, ahí en Roma, en San Fernando, por nombrar algunos sectores apartados, donde también hay propietarios, por ejemplo, y también muchos parceleros que quieren ayudar a su familia y le dicen a sus hijos, aquí le voy a entregar yo en donación un lote, un terreno, y subdividen parte de su propiedad. Y esa propiedad tampoco puede optar después a los subsidios habitacionales porque no se autoriza de parte de la Seremi de vivienda respectiva. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Una serie de lotes irregulares hoy día, no es que se estén proyectando, existen. Entonces, como no hay fiscalización, y allí, don Carlos, yo quiero comentarle que, recogiendo antecedentes, existe un decreto ley, un decreto supremo del 3506, me parece que es, el que obliga a la Seremi de Vivienda a fiscalizar, en su artículo tercero, dice, perdón, el 3516, quiero ser bien preciso en el decreto ley, que dice que en su artículo tercero que corresponde a la Seremi de Vivienda y Urbanismo fiscalizar el cumplimiento de este decreto. Entonces, esta situación que se repite una y otra vez es preocupante porque toda esta oferta que hay para este programa de vivienda y que tiene relación con esta Comisión de Planificación y Superación de la Pobreza no calza con la realidad local. Entonces, yo prefiero que tengamos un diagnóstico claro y que podamos consensuar una fórmula. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la política pública de este gobierno con respecto al nacimiento de un núcleo poblacional en un sector rural? Porque usted hablaba muy bien, la idea es apoyar los locales, las localidades rurales, apartadas, pero al mismo tiempo se le impide crear un núcleo urbano dentro de esa localidad rural. Entonces, la dificultad hoy día es muy grande y yo creo que es fundamental responderle luego a esta familia. He dicho, presidente. Gracias, diputado Cosme. ¿Hay alguna otra inquietud sobre la materia? Pareciera que no. Señor Marambio, no nos pusimos de acuerdo con el diputado Cosme, pero planteamos casi la misma inquietud. Él es de la sexta región, yo soy de la séptima. Presidente, solamente una cosa bien cortita. Fíjese que, ¿saben cómo les denominan a esos loteos? Loteos brujos. Los loteos brujos son donde la gente compra terreno, es decir, derechos de una propiedad, y después realiza entonces un loteo irregular, e inmediatamente se produce el gran problema que después no pueden hacer ni a subsidio ni a los servicios básicos. ¿Esa era la parte donde usted era alcalde? No en toda la provincia, yo yo pensé que estaba era- a lo mejor en le Las estaban Cabras, rindiendo- en San Vicente, en San Le estaban Fernando, en rindiendo Santa un Cruz. homenaje a usted a lo mejor. No, muchas gracias. No, presidente. Bien, señor Marambia. El micrófono. Ahí sí. Me escuché con mucha atención los casos que ustedes, honorables diputados, conocen de cerca y recojo el punto de hacer un muy buen diagnóstico para que no nos equivoquemos de nuevo, hacer una modificación del decreto que cuesta tanto tiempo para que después nuevamente estemos sentados quizás en esta mesa diciendo que no fuimos capaces de recoger correctamente el diagnóstico. Por lo tanto, recojo las inquietudes de ambos diputados y además de eso quiero ampliar esta consulta, digamos, a las regiones. Nosotros tenemos Servius y Seremi que conocen las distintas realidades, que escuchan y que escuchan, digamos, a las familias que más sufren y que no este programa no ha llegado a ellos. El problema que plantean es más profundo que hacer solamente un decreto, ¿no es cierto? Porque plantearon varios problemas, factibilización, loteos irregulares,
una serie de problemas que no solamente resuelve la división de política habitacional, sino también la planificación de los territorios, crear núcleos urbanos que quizás no pasen por un plan regulador o sí, que todos sabemos lo que demora una adaptación, un cambio en el plan regulador, y claramente hay un tema que tenemos que trabajar en conjunto, no solo el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, a través de su División de Desarrollo Urbano, sino también junto con los CEREMI y las municipalidades, para tratar de poder crear el suelo urbano para poder construir vivienda. Es decir, la construcción de la vivienda es el final de un proceso, de muchos otros procesos que tienen que desembocar en finalmente la construcción de una vivienda. Por lo mismo, quisiera también dejar la palabra un poco a Alejandra y a Carlos también para que comenten desde su experiencia. Ellos llevan años en el ministerio también, pero me quedo absolutamente con el punto de que el diagnóstico sea el correcto, de tratar de recoger la mayor cantidad de los problemas posibles, de simplificar el decreto. Estamos trabajando con gente que vive en zonas muy rurales y que no les ayudamos si hacemos un proceso demasiado complejo. Tendremos que trabajar junto con la sanitaria, tenemos que trabajar junto con las municipalidades y bueno, y si necesitamos ampliar un poco el diagnóstico, un poco más, abrirlo, escuchar, para hacer una buena política de habitabilidad rural es lo que vamos a hacer. Ha sido el mensaje que nos ha transmitido el ministro Cristian Monker y el subsecretario Guillermo Rolando, de hacer un buen diagnóstico, porque todos coincidimos de la importancia que tiene llegar a las localidades aisladas. Y obviamente siempre van a haber inescrupulosos y también organizar y coordinar a las CEREMI para que realicen su labor correctamente de fiscalización, y no solo de fiscalización, yo diría también de capacitación, de promoción de cómo se trabaja un loteo, de enseñar y capacitar a las familias, ir a terreno, participar con los comités, participar con las localidades rurales, porque muchas veces lo que hacen las familias rurales, porque no saben cómo debe ser, se lo hacen con la mejor intención, pero sin el conocimiento adecuado, y en eso también quedarme con la tarea de comunicar a nuestros CEREMI que hay una labor muy importante que hay que realizar con más responsabilidad, con más fuerza, para finalmente evitar que se produzcan loteos irregulares y que la labor sea netamente fiscalizar. Yo creo que hay una labor previa de formación y de capacitación para que no lleguemos a simplemente o solamente fiscalizar. Perdón que lo interrumpa, pero yo quiero reiterarle, es decir, esta política de los loteos irregulares comenzó porque ustedes modificaron, y perdón que se lo diga, complejizaron la postulación, porque antes la gente lo tenía súper claro, era comprar terreno y se postulaba subsidio habitacional rural. Y entonces la gente tenía claro el objetivo. Entonces hoy día complejizaron tanto el sistema que la gente, como vio que cuesta tanto conseguir vivienda, entonces entraron en comprar terreno de manera brusca, instalaron lo que fuera ahí, cosa que no teníamos. Si antes no existían los campamentos en el sector rural, no habían. Sin embargo, complejizaron tanto la política habitacional, particularmente en el último gobierno, y se lo quiero decir con mucho, y yo soy parlamentario de gobierno anterior, la complejizaron tanto que lo único que hicieron fue fomentar los loteos irregulares. Porque la gente no vio salida a su problema habitacional, no lo vio. Entonces empezaron a comprar terreno, como dice muy bien el diputado Cosme, porque no habían una solución al problema habitacional de ellos. Entonces entraron por esa modalidad. Entonces ahora tenemos campamentos en el sector rural que no habíamos, por lo menos en mi zona, no había nunca campamentos rurales. Y hoy día tenemos campamentos rurales. Porque les vuelvo a reiterar, antes era súper simple. La gente tenía clarísimo que comprando el terreno, ella resolvía su problema habitacional. Hoy día no lo resuelve por ese medio. No lo está resolviendo. ¿A quién estima usted conveniente? ¿Puede ser acá? Sí, yo El micrófono. para ir como recapitulando sobre lo que se ha comentado, efectivamente el subsidio de baño que señaló el presidente de la comisión correspondía a un antiguo capítulo del subsidio rural antiguo. Sí, que era muy efectivo. Que era muy efectivo y que efectivamente es como lo que intenta recoger el programa de vitalidad rural, más allá del proceso y lo que mencionó el jefe de división de que estamos revisando cómo simplificar el proceso.
y lo intenta reponer el programa de habitabilidad rural. O sea, el programa DS10 lo que hace es reunir soluciones de vivienda nueva en conjunto, dispersa, individual dispersa, mejoramientos y ampliaciones. Entonces, el objetivo también del programa es recuperar esas herramientas que dicho de otra forma, o más allá de la complejidad, como se ha mencionado, la complejidad del sistema, también cayeron en el vacío en un momento. O sea, en algún momento no hubo instrumentos pertinentes o adecuados dirigidos específicamente para el mundo rural, ni para el mejoramiento, ni para la construcción de vivienda. El programa de habitabilidad rural en el fondo lo que está haciendo es recuperar esos instrumentos específicos, más allá de que sea necesario revisarlo y simplificarlo, porque de partida y desde ya juntar herramientas tan distintas también es complejo. O sea, aparte del diagnóstico que hemos hecho nosotros mismos respecto a los programas, tiene que ver con que una idea que tiene una buena intención, que es de llegar con distintos programas, con distintas intervenciones a una localidad que está aislada, que está alejada, o que está, digamos, un poco alejada de los centros de oferta, donde está donde está la oferta más tradicional, o donde hay abundancia de constructora o de interesados en ir a construir ahí, es reunir intervenciones y reunir un poco demanda para que se pudieran ser factibles estos proyectos. Y el título 3 en el fondo se recupera el antiguo subsidio baño, como bien lo llamó, que era baño, o eran ampliaciones también se ampliaban viviendas y se mejoraban viviendas en su época, con un programa bien bajo, o sea, era un subsidio bien chico en su época. La idea es recuperarlo con este programa. Y está presente porque el programa de habitabilidad rural tiene una línea de mejoramiento y ampliación de la vivienda en baño, en cocina, en dormitorio, en los recintos que se requiera de acuerdo al diagnóstico. Incluso lo que agrega y que no existía en esa época es en un recinto que pueda apoyar el fomento productivo de la familia, ¿no? Y que sea producido ya en algunos casos con buenos resultados. Y luego, respecto a la complejidad y a la dificultad de las familias y a la situación real de que las familias hayan optado ante la desesperación también de no acceder a una solución por resolver por su cuenta, comprando derechos de un loteo a merced de un escrupuloso, por cierto. Yo sumaría también que ahí lo que observamos es otro conflicto y otra dificultad que el programa de habitabilidad rural está intentando también cubrir, y que es que algo que no veíamos hace 10 o 15 años, que era la dificultad de la familia del mundo rural para acceder al suelo, hoy día también está ocurriendo en las zonas rurales. O sea, lo que nosotros entendíamos antes como un problema de la ciudad, que el suelo, que el costo del suelo no permite hacer vivienda social, hoy día se ha replicado en muchos sectores rurales. Porque hoy día las familias que demandan una vivienda están compitiendo como compradores de suelo con la actividad productiva, con la actividad, con la agricultura, y con el crecimiento y expansión también de los núcleos producto de la misma política habitacional. Nosotros cuando vemos desde el aire una ciudad, un pueblo, una capital comunal de una comuna rural, nosotros mismos podemos observar cómo han crecido esos núcleos urbanos o esas cabeceras de repente a punta de artículo 55, a punta de construcción fuera del límite urbano, que además tiene años que no se ha ampliado, que no se ha actualizado. Y eso también ha producido una escasez de suelo. O sea, hoy día vemos también cómo llegan numerosos actores locales, comités, alcaldes, a señalarnos que en pueblos muy pequeños, en cabeceras comunales de comunas rurales, no hay suelo. Es un fenómeno nuevo, o sea, que es como complejo de asimilar. Y efectivamente ahí hay un desafío del programa, y hay un campo fértil también para que inescrupulosos, obviamente, ante la dificultad, se aprovechen. Y eso también se cruza un poco con que el programa habitacional rural es un programa nuevo que está creciendo en su cobertura y en su tamaño. Porque hoy día lo que hemos también, el otro desafío que tenemos es que logremos empezar a hacer crecer un programa, a simplificarlo y a empoderarlo para resolver estas situaciones, tenga también la cobertura suficiente como para responder a la demanda. O sea, el problema que hoy día tenemos es también con el subsidio rural, es que la demanda supera con creces, bueno, el área de Alejandra, pero la demanda supera con creces la cantidad de soluciones que tenemos. Entonces, obviamente, estamos cruzados con distintas situaciones y dificultades. Y lo otro también es que hemos observado es que hoy día estamos avanzando en el estándar y en la calidad de las soluciones. Por lo tanto,
nosotros mismos nos hemos impuesto una barrera de hacer mejores soluciones habitacionales, pero que también incorporan mayores exigencias, mayores dificultades de factibilidad. Entonces también hay un tema ahí que resolver, porque antiguamente las familias accedían a un terreno, había disponibilidad, el valor del suelo era compatible con las políticas habitacionales y además las soluciones eran de un estándar menor, o sea, las familias tenían una fosa, un pozo, hasta las letrinas eran aceptadas en esa época. Hoy día es un estándar que nosotros no quisiéramos replicar, pero también nos impone mayores complejidades que resolver. Muy bien, señor Marambio, no sé acaso va a intervenir alguien más, ¿no? Porque la diputada Joana quiere hacerle un par de consultas. Diputada Joana. Bueno, agradecer la exposición, saludar a los colegas y amigos que nos acompañan. Bueno, en materia de lo que usted hablaba, por ejemplo, de la región del Biobío, que me compete, yo soy del distrito 21, Arauco, Lota y Biobío. Veo que usted nos daba una cuenta de que más está focalizado en Arauco y Ñuble. Mi consulta si eso está relacionado por la zona de rezago que justamente están ahí. Y si eso se mantiene como política para el 2018, entendiendo que también la provincia de Biobío tiene mucha ruralidad y me interesa ver cómo poder también optar a los subsidios en la provincia de Biobío, específicamente que tiene 14 comunas. Usted es la única que aborda es Alto Biobío, entendiendo que yo creo que también ligado por el tema de conjunto más de pertinencia pehuenche, más intercultural, que es como la idea, ¿verdad? Y por otro lado, en Biobío tenemos una situación que es compleja, que justamente ha afectado un sector importante, al menos 1000 casas, con una plaga de termitas, ya que lleva bastantes años. Esto lo hemos conversado, ¿cierto?, con las autoridades locales y especialmente porque reviste una materia compleja. Entiendo que el país quiere también, el gobierno, me imagino el Estado en general, quiere potenciar la construcción en madera, de alguna manera. Y tenemos justamente ese tema ahí. Hay una posibilidad de poder optar, las familias, ¿cierto?, se le da una posibilidad de poder optar a los subsidios que hay en materia de vivienda, de mejora, pero no está adaptado, por ejemplo, para tener un subsidio que sea de mejoramiento de vivienda, pero que pueda abordar el problema de termita que es subterránea, por ejemplo. Y eso lo que involucra es hacer un cimiento nuevo, ¿cierto? Es bastante complejo. Las familias pudieran optar también por demandar, ¿cierto?, o a la empresa o al Estado, pero también pudiera el Estado hacerse cargo de aquello. Yo no sé si existe algún instrumento que pueda... y quizá utilizar algún programa de ustedes, pero subsidiar adicionalmente en otras materias para abordar una situación compleja, sanitaria, medioambiental, ¿cierto?, que está complicando a más de 1000 familias en una comuna de la provincia de Biobío, que me imagino que de nacimiento, que se le ha expuesto al ministro actual, ¿cierto?, y es un tema para nosotros como distrito también poder abordar y tomar la mejor decisión. No se está tratando de buscar por vía fondos regionales, pero creo que si hubiera voluntad del Ministerio de poder abordarlo como un tema integral sería bastante mejor, para no desaprovechar los recursos, porque la gente está optando al tema del subsidio de ustedes, pero sin darle solución al tema de las termitas. Gracias. Muchas gracias, diputada Joana. Señor Marambio, no sé si quiere contestar usted o quiere entregarle la palabra. Bueno, primero decirle que sí, hemos mirado con mucha atención, tenemos presente la zona de rezago, estuvimos con el alcalde de Nacimiento, nos expuso su crítica situación y bueno, quiero dejarle la palabra a Alejandra Vigo, jefa del Departamento de Déficit Cualitativo, para que ella nos explique también en detalle lo que hemos hecho al respecto y con respecto a la zona de rezago. Alejandra tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas de lo que son las intervenciones en localidades rurales y en ámbito urbano, ¿ya? Sí. En el caso del ámbito urbano, venimos hace un par de años ya trabajando con llamados especiales en el marco del programa de protección del patrimonio familiar, que son llamados con carácter nacional, pero principalmente abocados a las regiones de Coquimbo, Biobío, Araucanía, para la atención de barrios y viviendas que están afectados por xilófagos, ¿ya? Alias las termitas. Y en esta situación hemos incorporado desde finales del año pasado la atención o la intervención en espacios públicos para las termitas, no solamente la vivienda, entendiendo que
el problema de la termita es una situación particular de la vivienda, pero que si no se aborda el barrio completo o un perímetro extenso, no tenemos ninguna posibilidad de erradicarlo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un programa que lo que contempla es cambiar la partida que está afectada. Tenemos hoy día un programa de acompañamiento de las familias en donde identifica exactamente dónde está la mejora que tiene que hacer la vivienda, específicamente en muros, en estructura, en cielo, que es donde hoy día, y en radier en algunos casos, ¿ya? Es un programa que nosotros hemos venido abordando regionalmente, año a año lo hemos ido haciendo extensivo. Y además, una de las cosas que contempla y que no nos ha sido fácil es la intervención en los espacios públicos, porque significa tener cebos y que una empresa especializada ponga los cebos y que esté monitoreando el cebo durante un periodo que nosotros hemos establecido hoy día de 2 años, ¿ya? Por lo tanto, estamos avanzando en esa materia. Hoy día yo diría que es parte de nuestra innovación como política pública ir abordando distintas problemáticas que son territoriales. Las plagas no es un tema de una vivienda, es un problema que es de un territorio, de un barrio en específico. El tema de las termitas hoy día no lo tenemos identificado como una temática relevante en zonas rurales, por ejemplo. Los tenemos identificados en zonas urbanas y por lo tanto no opera con el subsidio de habitabilidad rural y opera con el programa de protección del patrimonio familiar. Nosotros en estos momentos hicimos ya una selección del programa del llamado asilófago y hoy día acabamos, ¿no es cierto?, de abrir ya todo el proceso de digitación, por lo tanto ya está en marcha el segundo periodo de postulación. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, como no hay... perdón, diputado Boris, tiene la palabra. Estaban hablando hace rato sobre la problemática rural, y como yo soy diputado de un distrito que no es rural, entonces estaba como medio como fuera. Estaba esperando su momento. Sin embargo, claro, ella habló de este programa de protección de patrimonio familiar, y justamente en el distrito que yo represento se da mucho el tema de la termita. Así que si es posible, presidente, a través de su intermedio, me gustaría ver si pudiera explicar un poco cómo se postula ese programa, no sé, un poquito más de especificaciones. Alejandra, si no fuera conveniente, tiene la palabra. Bueno, el programa tiene una postulación que es individual o colectiva. En el caso de los xilófagos es preferentemente colectiva, dado que hoy día estamos incorporando un tema de territorio, ¿no es cierto? Este es un programa que hoy día contempla un subsidio de reparación de 18 UF por beneficiarios cuando está incorporado el entorno, ¿ya? Son 155 UFs para reparación de techumbres u otros elementos estructurales y 290 UFs cuando se trata de viviendas que hay que reparar el segundo piso completo, ¿ya? O sea, porque está afectado toda la cubierta y hay que reponer el segundo piso afectado por la termita, son 290 UFs por vivienda. Y otro de los elementos que tiene, que son 25 UF adicionales por regularización de vivienda. Diputado Boris tiene la palabra. ¿Y eso se hace en qué oficina o se hace vía internet? ¿Cómo se hace? Hay una postulación, nuestros programas... El micrófono, por favor, Alejandra. Ahí sí. Los programas habitacionales y las familias hoy día, desde la política habitacional, está tercerizado la organización de la demanda. Ya no la hace directamente el Servio, nosotros tenemos hoy día, a través de un subsidio, hay un prestador de asistencia técnica que ofrece los servicios de organización de la demanda, de elaboración de los proyectos, la contratación de la empresa constructora. Y ellos tienen la obligación de hacer un diagnóstico de las viviendas, organizar la demanda, presentar los proyectos al Servio en el momento de la postulación, corregir, subsanar todas las observaciones de los servios y presentar los expedientes en el periodo de postulación. Y después ellos contratan a la empresa constructora que ejecuta las obras, ¿ya? Por lo tanto, más bien lo que hay que establecer es cuando hay municipalidades hoy día, por ejemplo, que son prestadores de asistencia técnica y que tienen
que tienen convenio con el Ministerio para poder hacer esas labores. Hay empresas privadas, muchísimas, que hoy día tienen convenio con el Ministerio para poder acompañar en los procesos a las familias. Muy bien. Diputado Joaquín tiene la palabra. Sí, solo para complementar eso, si entiendo bien, además son 3 llamados al año, ¿cierto?, que hacen para los 3 PF. Y también esta empresa son EGI, requiere una EGI, acercarse la Junta de Vecinos a la EGI, muchas veces la EGI, las municipalidades tienen una, ¿cierto? Pero eso quería saber, ¿siguen siendo...? Alejandra, por favor. En el caso del 3PF, efectivamente, hay 2 cosas para diferenciar. El programa regular de protección del patrimonio familiar tiene 3 llamados. Y dentro del programa, en términos presupuestarios, hay distintas líneas. Está el programa de atención de xilófago, hay un programa que tenemos en otras regiones que es para atención a discapacitados, están los planes de descontaminación ambiental, que también, los suelos salinos, que también se financian con programas del PPF, pero el programa regular no está xilófago. Xilófago es un llamado aparte dentro del financiamiento del PPF. Y estamos en este minuto en el segundo proceso de cierre. Es un llamado con cierres diferidos. Muchas gracias. Señor Marambio, quería... A ver, diputado Cosme. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que en la práctica uno en su recorrido muchas veces se encuentra con que hay familias que están pasando por situaciones a veces, ya sea para reparar o para ampliar o para ver el tema de las termitas, pero no tienen regularizado la construcción. Entonces ahí viene el drama de quiénes pueden al final optar al beneficio. Muy bien. Solo sí, decir Alejandra. Que hoy día todos los llamados que están incorporados en la línea del programa de protección del patrimonio familiar, todos tienen incorporados 25 UEFs para la regularización de las viviendas. ¿Por qué? Porque si estamos mejorando, o si estamos ampliando, otorgando nuevos metros cuadrados, el Estado se hace cargo de la regularización de esa vivienda. ¿En qué se pueden gastar los 25 UEFs? En que la vivienda pueda ser regularizable por la Dirección de Obras y además en todo el trámite que significa la recepción de obras por parte de la municipalidad. Por lo tanto, eso hoy día forma parte del subsidio y está considerado así. Una última cosa, diputado. Sí, diputado Joaquín tiene la palabra. Hasta el tramo del 60%. Muy bien. Micrófono, por favor. No sé, usted quería complementar algo, señor Sí, Marambio. solo agregar a raíz de la acotación del diputado Boris, es que el tema de las termitas o xilófagos es muy complejo y que por lo tanto la preocupación como ministerio es si la solución es reparar puntualmente una vivienda o en realidad requiere un estudio más profundo, tal como dijo la diputada Joana, ¿no es cierto?, que una revisión quizás municipal de ver si el problema es más profundo. Pero si no, nosotros podemos entrar con una reparación que dure 2, 3 años y volvamos a tener problemas en la vivienda al lado y así sucesivamente. Por lo tanto, pienso que requiere un análisis más profundo que no necesariamente nos compete como Ministerio de Vivienda, pero sí quizás al ámbito municipal para hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Y lo que dice la Alejandra es que hemos llegado a encontrar la solución para la vivienda en esos casos, pero nuestro llamado es hacer una buena revisión y un buen diagnóstico, tal como hemos conversado hoy de la tarde, porque es un problema bastante complejo. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. Creo que ha sido bastante ilustradora en el sentido de entregarnos señales claras de cómo están las políticas habitacionales en el sector rural. Así que muchas gracias. Suspendemos por unos minutos la sesión, porque después nos vamos a abocar al segundo tema, que es votar el proyecto y las indicaciones del voluntariado. Se suspende por unos minutos la sesión. Muy bien. Don René, don Daniel Oyarzún, gusto de tenerlo aquí junto a nosotros.
ustedes van a exponer brevemente antes de empezar a votar las indicaciones que han presentado algunas diputadas y diputados. Tiene la palabra don Daniel Oyarzún. Si fuera tan amable, pudiera encender ahí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los señores diputados y señoras diputadas por recibir a nuestra organización. Yo vengo en nombre de la Asociación Chilena de Voluntarios. La Asociación Chilena de Voluntarios es una corporación de derecho privado sin fin de lucro que tiene presencia legal en Chile desde el año 1969. Fue creada en tiempo del gobierno de don Eduardo Frei Montalva y ha trabajado durante su historia en temas que tienen relación principalmente con lo que nosotros denominamos voluntariado ciudadano, entendiendo por voluntariado ciudadano todas aquellas organizaciones que no tienen un voluntariado en programas permanente o asistencialista, como lo son organizaciones por todos conocidas y que obviamente identificamos rápidamente, sino que por el voluntariado más local, más territorial y que se desarrolla a nivel de toda la orgánica que existe en todo el país. A través de su historia también hemos trabajado en nuestra corporación en los temas que tienen relación con participación ciudadana y fundamentalmente en el último tiempo somos Secretaría Técnica de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500, que como ustedes saben, digamos, es la ley que se está modificando en los artículos 19 y 20 con respecto a estos temas relacionados al voluntariado. El voluntariado, en estos dos artículos que están en esta ley, y como ustedes lo saben, salvo la ley especial que existe para los bomberos, es la única ley y los únicos artículos que hay en la legislación chilena que los identifica. No hay otro cuerpo legal en nuestro país que contenga lo que significa el quehacer de los voluntarios. Esos dos artículos, después de una larga tramitación y con muchas idas y venidas de la ley original, de la ley 20.500, digamos, originalmente tenía 12 artículos, la ley 20.500 relacionados a voluntariado en su original tramitación, y seguramente el presidente se va a acordar de esa tramitación porque precisamente estuvo o le correspondió en esa legislación estar. Por lo tanto, digamos, hubo ahí un recorte que se hicieron a una serie de artículos que tenían relación con este tema. Puntualmente, en los temas que tienen relación con voluntariado ciudadano, nuestra organización trabaja con miles y cientos de personas que están vinculados a la orgánica territorial, que son todas las organizaciones comunitarias que son creadas mediante la ley 19.418, que son la ley que crea a todas las juntas de vecinos, a todas las uniones comunales, a todas las organizaciones funcionales, a toda la orgánica que existe en el país. Al 31 de diciembre del año 2017, en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro que crea la Ley 20.500, habían cerca de 250.000 organizaciones registradas. De esas, cerca de un 90% son territoriales. No solo porque han surgido después de la promulgación de la Ley 20.500 en febrero del año 2011, porque a través de la historia siempre la mayor cantidad de organizaciones en el país fueron de nivel local, territorial. De esa cantidad de organizaciones, más o menos 18.000 son juntas de vecinos. Si nosotros juntáramos a todas las juntas de vecinos, tendríamos uno de los elementos de mayor poder de voluntariado en el país. Pero nunca los directivos de las juntas de vecinos, porque efectivamente debemos considerar que los directivos de las juntas de vecinos tienen esta categoría, han sido considerados como voluntarios. Para ninguno de los deberes ni de los derechos que los originales artículos de la Ley 20.500, 19 y 20, digamos, señalan. Derechos que tienen y deberes, digamos, y que se han ido de alguna forma conversando durante el tiempo. Por lo tanto, hay una gran cantidad de directivos, que yo podría señalar que son cerca de los 50.000, que nunca han recibido la acepción de voluntariado. Es por esa razón
que en el trabajo que desarrolló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana el año 2016, consejo creado en la anterior administración, hizo un trabajo específico sobre este tema del voluntariado para reponer aquellos artículos que habían sido sacados en el momento de la tramitación de la ley 20.500, pero sobre todo para desarrollar los deberes y derechos que este proyecto de ley presentado por los diputados ya señalados en el comparado, digamos, han tratado de recuperar en torno a los deberes y derechos. Y hacer un desglose de cuáles son esos deberes y derechos, digamos, y que están puestos en el comparado. Pero en esos aspectos, estos artículos no alcanzan a lo que significan los voluntarios que trabajan en los directorios a nivel local. Por eso, nosotros hemos solicitado y por eso hemos pedido, digamos, que sea recibido, porque efectivamente lo que queremos pedir a la comisión, y entiendo, digamos, que también se han hecho llegar algunas indicaciones en esa línea, es el que podamos reconocer dentro de las indicaciones que se van a tener que votar, primero dos conceptos. Incorporar a la parte conceptual que solamente en el artículo original 19 regula o señala el concepto de organizaciones de voluntariado, que es el artículo original. En el cambio que se hace ahora, en el comparado que nos han hecho llegar, obviamente se pone un primer inciso que es distinto, digamos, y ese inciso llega a ser segundo. Pero no están definidos qué es lo que es un voluntario o una voluntaria. Porque si nosotros incorporáramos, digamos, en estos artículos qué es un voluntario o una voluntaria, por el contexto de su incorporación, podríamos conseguir que también pudieran ingresar lo que son precisamente aquellos que hacen voluntariado local. Yo tengo aquí un texto que nosotros habíamos planteado, ¿cierto?, en el sentido de que para nosotros era importante o incorporar el concepto de voluntariado o el de voluntaria y voluntario, entendiendo por voluntaria o voluntario toda persona que por libre voluntad desarrolla una labor sistemática y regular sin retribución económica, de carácter laboral, para el bien social y público, ejecutado en un entorno organizacional que promueve la participación ciudadana, la inclusión social, la solidaridad y el desarrollo humano. Al hacer eso, también nosotros cautivamos o cautelamos dentro de ese concepto a aquellas personas que, siendo miembros de directorios territoriales y locales, hacen voluntariado. Un presidente, un secretario, un tesorero, una directiva de una junta de vecinos, de una organización territorial, son voluntarios, porque hacen gestiones, porque hacen los trámites, porque van, vienen. Los integrantes de esa junta de vecinos, sus socios, son los beneficiarios, pero aquellos que los dirigen, digamos, tienen el carácter de voluntario que no es reconocido en el tema. Esa es una línea que nosotros sugerimos y que entiendo hay una indicación al respecto que me imagino también será votada dentro de los conceptos. Además, digamos, nos gustaría precisar, y ojalá eso se pudiera también alcanzar dentro de las indicaciones, el que precisamente esto alcance a todos los directorios de las juntas de vecinos del país, digamos. Para que tengamos una idea aproximada, las organizaciones del voluntariado, no el voluntariado libre, aquel que se desarrolla en el país, anualmente movilizan entre 1 millón y 1.200.000 habitantes de este país. Las encuestas que existen, que hasta el 2015-2016 las hacían una de nuestras organizaciones, la Fundación Trascender, apoyada por Adimar, arrojan que entre un 6 y un 10% y un 11%, dice incluso la del 2014, digamos, más o menos era esa la cantidad de personas que hacían voluntariado en algún momento. Por lo tanto, el tener esta protección para todos esos voluntarios es un tema muy importante para el trabajo y para el futuro que nosotros queremos hacer. Como también me pidió el presidente que fuera muy breve, sí, y quiero hacer honor a esa solicitud, solamente indicar, y esto no es una indicación que esté en el proyecto, señoras y señores diputados, que la ley 20.500 no tiene, y esto ha sido en nuestro componente de seguimiento a la ley,
no tiene ninguna sanción a aquel funcionario público que no ponga en marcha los mecanismos que la ley ha propuesto. La ley crea el Registro Nacional de Organismos sin fines de lucro al registro civil, crea un fondo de fortalecimiento, establece 4 mecanismos, pero no dice qué pasa si esos mecanismos no se instalan. Hoy día, para conocimiento de ustedes, pero me imagino que sí es un tema que ustedes lo tienen, para conocimiento de ustedes, digamos, 1/3 de los municipios del país no tienen su consejo de organizaciones de la sociedad civil. Y 1/3 de los órganos públicos, entre ellos varios ministerios y órganos públicos, no tienen sus consejos de la sociedad civil. Y cuando hemos ido a la Contraloría a pedirle al Contralor, ¿qué pasa con este tema? El Contralor nos ha dicho, yo puedo fiscalizar, pero esta ley no tiene sanciones que yo pueda aplicar a aquellos funcionarios que no cumplan con poner en marcha estos mecanismos. Como esta modificación, señor presidente, va a implicar deberes y derechos de los voluntarios y varias otras cosas nuevas, evidentemente también sería importante hacer una revisión a ese aspecto. En lo tercero y lo último, y con esto cierro, digamos, también nosotros queremos solicitar, pero entiendo que sobre eso no ha llegado ninguna indicación, pero lo teníamos esbozado de alguna manera en esta perspectiva. Chile es un país de terremotos, sismos, tsunami, incendio y todas esas cosas. Pero Chile no tiene un voluntariado preparado para asistir a esos temas. No lo tiene, porque lo que pudiera asemejarse a la defensa civil es un cuerpo voluntario extremadamente pequeño, solo focalizado en algunas comunas del país y de bajo número de personas. Desde el año 2010, desde el terremoto del 27F, ¿cierto?, en Chile se ha creado una red de ayuda humanitaria, en la cual estamos tratando de levantar el tener que las organizaciones tengan un voluntariado especializado que se preocupe de los temas de desastres y que no nos pase lo que nos pasó en los incendios en Valparaíso, en que había muchas ganas de muchos de ayudar, pero llegaban en zapatilla o llegaban de manera que después nos veíamos que en las postas teníamos más voluntarios que las propias personas que habían sufrido los avatares del incendio. Entonces también era un tercer elemento que nosotros hemos conversado, la posibilidad de que también por la vía de alguna indicación o mirar en algún momento en el futuro, el poder tener un tipo de voluntariado para emergencias, catástrofes y para prevención de riesgo que sea regulado por los órganos del Estado preocupados de este tipo de temas. Se está discutiendo la ley de agencia de protección civil, entiendo que ya está bastante adelantado ese proceso, por lo tanto podría perfectamente dar cabida en alguno de esos cuerpos legales un tema de este tipo y Chile podría ser provisto por sus organizaciones de un voluntariado especializado que fuera preparado por aquellos actores del Estado que trabajan en esto. Me corresponde, además, yo soy miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa. Este es un tema que hemos tocado permanentemente en el Ministerio de Defensa, donde existe una gran capacidad instalada de poder preparar sociedad civil que en estos aspectos se pueda organizar en esta línea de prevención de gestión de riesgo y desastre. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Daniel. Yo justamente le iba a señalar aquello que usted planteó la situación de los voluntarios de emergencia, porque a mí me gustaría que en la definición de voluntariado quedara incorporado el voluntariado de emergencia, porque no está, ¿no es cierto? Habla de sistemática y regular, y no en la definición debiéramos incorporar a los voluntarios de emergencia, justamente por lo que usted ha dicho, y no dejarlo excluido de la definición. Perdón, no sé, diputado Joaquín, ¿quiere hacer una observación sobre esto, otra materia? Sí, también sobre ese punto, porque excluye a todos los que son voluntarios de emergencia hecho esta definición. Claro. Que la acción de un voluntario no tiene por qué ser sistemática, sino que puede ser en una ocasión. Y también respecto a las organizaciones territoriales, usted incluye aquí las juntas de vecinos. Pero si incluimos las juntas de vecinos, ¿por qué no incluimos a los centros madres, a la directiva de los clubes de adulto mayor, comités de adelanto, comités de allegado, uniones comunales, y es infinito al final, todo tipo de organizaciones funcionales? Yo creo que el espíritu de ellos y su labor está circunscrita, en el caso de la Junta de Vecinos, a ese territorio,
Y en el caso de los centros de madre, a las personas que son socias, a los centros de adulto mayor también. No creo que quepan en el ámbito de esta ley. Estas organizaciones. ¿Esa es la consulta? ¿Don Sí, Dani- ¿Hago alguna otra más? Perdón, el micrófono. Parece que la línea es muy delgada, porque cuando estamos hablando de voluntariado, organizaciones de voluntariado, estas se van a inscribir, ¿cierto?, en un catastro, voluntariamente, porque evidentemente la ley aquí no lo exige, pero el Ejecutivo no se ha metido, y van a definir un poco cuál es su campo de acción. ¿Cómo se hace con una junta de vecinos? Ir a hacer un trámite a la municipalidad es una actividad voluntariada por la cual yo me puedo ausentar a mi trabajo. Ir a atender a una abuelita que está enferma, a mi vecina, ¿cierto? Es un acto de voluntariado. ¿Quién lo determina? ¿El mismo presidente? ¿El mismo directorio? Entonces yo creo que ahí se nos complica un poco el tema. Solo plantear esa duda, presidente. ¿Algún honorable diputada o diputado que quiera hacer alguna observación? Diputado Diego, perdón. Diego tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que yo creo que el ámbito sobre el cual esta ley se refiere, las juntas vecinales finalmente sí categorizan su labor como voluntariado en la medida en que la indicación incorpora una definición de voluntario, como el sujeto que realiza la labor dentro de la organización de voluntarios. Y en ese sentido, particularmente esa labor, cuando se define, atiende a ciertos objetivos, a ciertos fines, y en ese sentido la organización territorial, y yo ahí agregaría incluso el resto de las organizaciones también cumplen ese determinado rol, en la medida en que cuando uno realiza, o quienes hemos sido finalmente parte de directivas, por ejemplo, de clubes deportivos, cuando realizamos una determinada labor, sí apuntamos al desarrollo, a la solidaridad, a la articulación territorial, incluso en términos de representación de intereses, pese a que yo pondría en duda incluso lo que dice en relación con la representación de intereses, en la medida en que hoy, por ejemplo, en nuestra legislación, cuando hablamos de representación de intereses, queda fuera de una u otra manera el ámbito más político, producto cierto de principio muy encristado en la Constitución que tienen que ver con la organización intermedia. Ahí podemos dar un debate incluso más ideológico respecto de cuáles son los fines de la organización intermedia en función del gremialismo, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que apunta también dice relación con lo que plantea aquí nuestro invitado, que hay caerían dentro de esta categorización 50.000 personas, representantes de 18.000 organizaciones territoriales, que hoy de una u otra manera, aquí para hacerse cargo también de la contingencia, hoy frente a este despertar de la ciudadanía de una u otra manera, que intenta solucionar sus conflictos ya no de forma individual, sino de forma colectiva al menos, en una organización territorial, evidentemente hoy se necesita protección, y eso uno lo ve permanentemente cuando va a sus territorios, cuando va y tiene las semanas distritales y uno conversa con las vecinas y se sienten en total desprotección. Por tanto, yo creo que aquí efectivamente hay que tensionar, incluso, si me permiten esa palabra, hay que tensionar incluso la legislación para dar mayor protección a una capa de la ciudadanía que tiene un rol fundamental en nuestra democracia y que se encuentra hoy día absolutamente desprotegida. Y tampoco es aquí abrirle la puerta a que de una u otra manera se falta el trabajo cuando está incluso en la misma indicación estipulado concretamente cuáles son los casos. Yo creo que ahí podríamos incluso precisarlo aún más para que esta herramienta finalmente no sea usada finalmente como alguna especie de fuero ni nada por el estilo. Pero yo saludo aquí a la organización que hace esta indicación porque creo que va en la dirección correcta y es lo que hoy día la ciudadanía también exige de un Congreso que también ha cambiado y que también de una u otra forma debe hacerse cargo y responsable de estos vacíos y de la desconstitución del tejido social que alguna vez ocurrió en Chile, que hoy día de poco a poquito tenemos que ir empezando a avanzarnos a dar mayor protección a los ciudadanos que hoy día voluntariamente toman este rol para tratar de proteger a sus propias comunidades. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Diego. Diputado Joaquín, tiene la palabra. Sí, no, yo valoro profundamente el trabajo que realizan las organizaciones sociales, sus dirigentes, trabajo con muchos de ellos
En mi distrito sé que es un trabajo muy abnegado, que no tiene remuneración, se han presentado proyectos de acuerdo también para poder incluirlo, pero me parece que la línea es muy delgada para poder incluirlos en este proyecto de ley, más allá de la importante labor que desarrollan las organizaciones intermedias, porque además, por ejemplo, aquí tenemos una indicación que repuso el diputado Jackson en la sala, que tiene que ver con que el trabajador que entregue información falsa respecto a la actividad de voluntariado, ¿cierto?, tendrá una sanción. Pero respecto a las labores o las tareas que realizan las juntas de vecinos o las organizaciones funcionales o territoriales, ¿quiénes son las personas que entregan esa información? Son ellos mismos, en el fondo, ¿cierto? Yo, como presidente de la Junta de Vecinos, digo que debo ir a realizar esta labor. Por lo tanto, se hace complejo. ¿Quién podría fiscalizar eso? Yo creo que, reconociendo la importante labor que desarrollan los dirigentes sociales, ministro de FEP. no sé si dentro de esta ley cabe esto. Yo creo que tiene que ver más bien con una ley que se haga especialmente para ello. Don Daniel, si le parece, se han planteado inquietudes sobre la materia. El micrófono, por favor. Ahí está. Ahora, efectivamente puede uno mirar, digamos, desde esa perspectiva algunos de los aspectos de esta solicitud, pero tal como lo decía recién el diputado Ibáñez, digamos, yo creo que el proyecto y la indicación, incluso la indicación del diputado Jackson, señala cómo van a ser sancionadas aquellas personas que hacen, digamos, uso o mal uso. Estamos hablando de esta modificación al Código Laboral en el sentido de tener una cantidad de días libres en caso de alguna situación específica, digamos, del tema. Pero en lo literal, señor diputado, los dictámenes de los tribunales electorales regionales dicen que las directivas de una junta de vecinos son autoridades intermedias locales. Los dictámenes o resoluciones de la Contraloría dicen que no deben ser remunerados y en lo puntual desarrollan un trabajo diario y permanente que es de gestión permanente, que es un trabajo voluntario. Eso es lo efectivo. Y no hay otra categoría donde pudiera usted hacerlo aterrizar. Por darle un ejemplo. Por ejemplo, en general ya es bastante más regular en las organizaciones normales de voluntariado, en que cuando un voluntario incurre en algún gasto, haya una devolución de los gastos en que incurrió por una acción voluntaria, tuvo que asistir a determinado horario a alguna cosa, digamos, y tuvo que movilizarse, tuvo que, qué sé yo, alimentarse o alguna de esas cosas específicas. Yo le puedo dar cientos de ejemplos, digamos, de alcaldes que les niegan la devolución de esos gastos, por ejemplo, a un presidente de una junta de vecinos, a un directivo de un organismo territorial. Por ejemplo, por dar una cosa, un ejemplo en ese nivel. Pero, y sin ir más allá, la cantidad de organizaciones territoriales y la cantidad de tiempo que desarrollan ellos, obviamente está regulado en su ley. La ley 20.500 señala que todos los organismos territoriales son organizaciones de interés público, donde está también la categoría de las organizaciones de voluntariado. Y explicita claramente, digamos, que van a ser, por el solo ministerio de la ley, tienen carácter de interés público las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales, constituidos conforme a la ley 19.418. O sea, les da a todo esa característica y no tienen necesidad por parte del Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento de ser registrada en esa categoría. Pero sus directivas desarrollan permanentemente un proceso de gestión que son tiempos y cantidades y recursos que la hacen en tiempos voluntarios. Son personas que trabajan y que por qué no podrían tener la posibilidad de, en caso de alguna situación específica, gozar del mismo derecho, digamos, que tienen otros voluntarios y que podrían gozar de estos derechos si esta indicación votada favorablemente con respecto, digamos, en el Código Laboral. Entonces, hay una cantidad tan grande de organizaciones en lo que es la mayoría de las organizaciones territoriales en el país, que dejarlo fuera y marginarlo de otra cosa me parece que también es un tema importante. Es verdad, señor presidente, de que esta es una discusión más larga,
Porque uno también podría decirme, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una agrupación de adultos mayores? Los adultos mayores en general que están en torno a algunas comunas, muchos trabajan para sí mismos, para sus viajes de fin de año, para hacer su gimnasia, para muchas cosas. Y podríamos decir, esta es una agrupación que trabaja solo en beneficio propio, no en beneficio de terceros, como señala las leyes que están, los artículos 19 y 20. Entonces, por lo tanto, es verdad que hay una discusión más larga en el tema, pero también exceptuar a una cantidad tan importante de dirigentes territoriales que sí hacen trabajo en beneficio de terceros, que sí hacen gestión en beneficio de terceros, que sí proyectan su quehacer, digamos, es distinto. Usted señaló los comités de vivienda, pero el comité de vivienda nace y muere, porque cuando solucionó su problema, murió. De hecho, señor diputado, una cosa interesante es que el propio registro de 250.000 organizaciones que tiene, nos contaba hace unos días atrás el director del registro civil, don Jorge Álvarez, más o menos 110.000 organizaciones están no vigentes. Porque la ley 20.500 estableció que al quinto año que no hubiera movimiento ni cambio de directiva ni nada, se iba a construir un registro de no vigente. Ya hay 110.000 organizaciones no vigentes y esto ya es un oficio que el año pasado se hizo llegar al Ministerio de Justicia. De las 130.000 o 140.000 que quedan, un 20 o un 25% son solo organizaciones de juntas de vecinos y uniones comunales. Solo ese componente que tiene presencia en todo el país. Muy bien. Diputado Cosme tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo he escuchado muy atentamente la exposición que ha hecho don Daniel y la verdad es que cada vez que lo escucho parece que estuviese hablando con un dirigente social que conoce muy de cerca el rol y la tarea que cumplen los abnegados dirigentes y muchas veces criticados injustamente. Y yo diferenciaría lo que son las organizaciones de carácter funcional con las territoriales. Definitivamente las separaría. Porque efectivamente las funcionales cumplen un objetivo específico y en cambio las territoriales son permanentes en el tiempo. Yo lo que se estaría haciendo aquí es hacer justicia con los dirigentes sociales vecinales. Lo digo porque yo vengo de un mundo rural, pero también yo fui dirigente social y fui presidente de Junta de Vecinos. Cumplí ese rol y lo ingrato e injusto que era que nos utilizaban muchas veces las autoridades de turno para diferentes razones. Para hacerlos desfilar. Para todo. Entonces, ¿y qué es lo que había? Una serie de obstáculos en el lugar de trabajo, una serie de dificultades para realizar sus tareas, y creo que estamos con esto colaborando en pequeña parte por el rol que yo creo que merecen nuestros dirigentes vecinales, nuestros presidentes y directivas de juntas de vecinos, porque creo que debemos ir avanzando mucho más allá. Yo recuerdo una vez que yo fui alcalde en mi comuna y nosotros después de haber sido dirigente, concejal y alcalde, yo decía, ¿cómo no darle las facilidades a los dirigentes no solo para que lleguen al desfile, como dice el presidente, sino que también para que tengan algún grado de injerencia dentro de los servicios públicos, de los estamentos del Estado, para que tengan cierta certificación o facilidades para acreditar su rol, pero también para poder cumplir algunas tareas? Y yo quiero decirle que lo del Consejo Consultivo no resultó porque se crearon expectativas y se les dieron roles prácticamente los mismos los concejales. Entonces era prácticamente una tarea no remunerada, pero también al mismo tiempo muy sacrificada y que desinteresó a los dirigentes. Por lo tanto, tenemos que motivar a nuestros dirigentes, tenemos que recuperar el tejido social de nuestro país. Ese es nuestro propósito. Así que yo muy contento que hoy día se esté tratando este tema y ojalá lleguemos a un buen acuerdo para que el Congreso le dé un buen respaldo a nuestros dirigentes vecinales de todo el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cosme. Diputado Boris tiene la palabra. Bueno, me sumo a las palabras del diputado Cosme. Hago la diferencia, claro, entre la organización territorial y funcional. Y sí, pues mi vida también he sido dirigente vecinal y es una de las labores, no sé si que es la más ingrata, pero de repente es muy ingrata, muy criticada a veces y los tiempos y todos los trámites que de repente tiene que hacer un dirigente social se hacen en la mañana cuando uno está trabajando, entonces es súper compleja su actividad y no es reconocida. Ahora hay otros, y el apoyo obviamente, hay otro aspecto que quería preguntarle a través de su intermedio, presidente,
cuando habla de los voluntarios especializados. No sé si podrá entrar en este proyecto esa calidad de voluntario, porque tal vez el preparar a personas signifique a lo mejor algún gasto, alguna inversión para poder preparar a esos especializados, y no sé si será admisible eso en este proyecto. Muchas gracias, diputado Bori. ¿Alguna otra consulta? Diputada Joana. Sobre el proyecto en general, bueno, la verdad es que nadie podría estar en desacuerdo en valorar el trabajo que hacen los voluntarios, en fortalecer, en apoyarlo, pero sin embargo creo que el proyecto tiene igual algunas falencias. Lo voy a expresar para que podamos discutirlo. Yo presenté un par de indicaciones, pero me preocupan algunas cosas que no las veo claras. Por ejemplo, en materia de exclusión de algunos voluntarios, ¿cierto? Cuando dice que habla de que no pueden ser voluntarios las personas que estén incluidas en la sección especial de Registro General de Condenas como inhabilitados para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad. Y efectivamente sabemos que hay personas que han delinquido, pero que también, ¿cierto?, se han ellos rehabilitado, personas que se han convertido en la fe y que prestan labores, por ejemplo, en materia de adulto mayor y otras. Entonces, de repente dice, bueno, vamos a limitarlo solo, si no tiene relación con niños, a lo mejor valdría la pena darle una vuelta, porque creo que estamos limitando en demasía. Hay muchas personas que se dedican hoy día al tema de rehabilitación y otras materias. Entonces, lo encuentro que también eso contradice las distintas políticas públicas que se han implementado tendientes a permear nuestro sistema penitenciario y la sociedad toda, ¿cierto?, con la finalidad de otorgarle a los delincuentes que cumplen sus condenas una efectiva reinserción social, ya que se negaría poder desenvolver libremente con el amparo de la ley 20.500 en trabajo voluntario. Entonces creo que a veces puede ser excesiva, pero hay que revisarlo. Los riesgos en materia de voluntariado, habla de obligación de contratar seguro, me parece muy bien, ya, porque es necesario, pero ¿quién va a financiar aquello? Entendiendo que dice que la organización, pero sabemos que algunos funcionan con presupuestos presentando a proyectos y que no son de manera permanente, sino que tienen presupuestos bastante escuetos. Ya, entonces a veces también la ley pudiera quizás ir a la inversa de lograr mayor participación. Por otro lado, nosotros nos gustaría a lo mejor que el Estado pudiera hacerse cargo, pero tampoco tenemos iniciativa en torno a ello. Pudiera ser, por ejemplo, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno que patrocinara esto y dijera, mire, vamos a crear un fondo de voluntarios y hacernos parte de eso, que sería lo ideal para que el Estado también, dentro del inicio de esta iniciativa, señala en el primer artículo que el Estado propondrá, fomentará, apoyará, pero no veo que hay voluntad estatal en esta materia, ¿ya? Por otro lado, cuando se habla de la determinación cierta específica del garante, ahí también es lo que explicábamos. ¿Quién va a ser el garante? ¿Solo la fundación, la corporación, las ONG o los voluntarios? ¿O pudiera ser el Estado? Entonces, hay cosas que no me quedan claro, presidente, y me gustaría que pudiéramos debatirla también más allá de ir votando artículo a artículo. En el espíritu de la ley, lo que busca, lo que queremos con el voluntariado, fomentarlo, no restringirlo. Y eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Carter, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Respecto al proyecto, estoy en la misma línea que el diputado Lavín. Creo que le falta harto desarrollo, pero me quiero detener en un punto que usted habló, don Daniel. Esto de los voluntarios especializados. Me llama mucho la atención. En caso de catástrofe, ¿qué diferencia tendría con bomberos? ¿Qué diferencia tendrían con los cuerpos armados? ¿Cómo ellos funcionarían? ¿De quién dependerían? ¿Quién los llama? ¿Quién no los llama? Me suena muy extraño, me suena como a muchas cosas que pasan en algunos otros países, como la Argentina, Ecuador. Entonces me gustaría que me pudiera explicar. Entiendo que no está totalmente desarrollado, pero me gustaría escuchar un poco para dónde apunta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Álvaro. Don Daniel, le entregamos la palabra. Usted ha surgido diversas inquietudes y sería muy bueno, por su experiencia, las pudiera precisar. Sí. Algunos antecedentes, pero voy a partir con lo último antes de poder ver el tema de seguro, que también lo planteó la diputada Joana. Cuando se conforma en Chile una red de ayuda humanitaria, después del terremoto del año
2000 y algo, 2010. Lo que hace una cantidad de organizaciones de la sociedad civil organizada es formar una red que trata de ir potenciando diversos elementos que funcionen en la línea de la prevención de la gestión del riesgo de desastre. Dentro de esos temas, organizaciones que tienen carácter nacional, como el Hogar de Cristo, como no sé, la Cruz Roja, como los Scouts, como algunos de ellos, y internacionales, como World Vision, como ADRA o FASA, como algunas agencias que tienen componente en varias partes del país. Y se ha tratado a través del tiempo de poder trabajar para tener un tipo de voluntariado que originado en las organizaciones, en las mismas organizaciones. Las organizaciones tienen distintos tipos de voluntarios. Los Scouts tienen a través del país 11.000 dirigentes, todos son voluntarios, que van desde los 18 hasta los 70 años. La Cruz Roja 5.000, el Hogar de Cristo 6.000, los bomberos son un poco más de 35.000. Perteneciente a esas organizaciones, un voluntariado especializado para, de acuerdo a los protocolos internacionales que tienen que ver con gestión de reducción de desastre, puedan actuar en tiempos de desastre, en tiempos de terremotos, en tiempos de tsunami, en tiempos de incendio, que en nuestro caso como país, geográficamente nos va a pasar siempre. Hoy día nos pasó ayer y nos va a pasar mañana, y sabemos que vamos a tener todo ese tipo de cataclismos siempre. Ante ese tipo de cosas, muchas organizaciones quieren trabajar en este componente, pero como usted muy bien dice, son organizaciones que no tienen la posibilidad de formar ese componente. En Chile, la defensa chilena, el Ministerio de Defensa, tiene un plan nacional de gestión de prevención de riesgo de desastre, pero que funciona para los tiempos en que la defensa está actuando. Cuando la defensa es llamada a cubrir determinadas responsabilidades, como pasó el 27F, cuando tiene determinadas características, digamos, va dentro de sus ámbitos. Y tiene una academia donde forma, tiene, digamos, elementos con que circulan con su oficialidad, con sus conflictos, digamos, con sus militares, y van formándolo en este tema. Pero dentro de ese ámbito, es una capacidad instalada. En el último tiempo, y esto fue una línea de trabajo del año pasado en el Ministerio de Defensa Nacional, y de los últimos años se está hablando mucho del tema de seguridad humana. Entendiendo por seguridad humana, digamos, todos aquellos aspectos que tienen relación en el ámbito de la defensa con otros ámbitos de extensión. Cómo la defensa se vincula con los civiles, cómo la defensa conversa, trabaja con ellos, y cómo hay experiencias también en el mundo en estos aspectos. Chile tiene preparado en la Defensa Nacional un plan de prevención de gestión de riesgo de desastre. Perfecto. Y tiene lugares habilitados para preparar. En radiotelecomunicaciones, en elementos específicos de rescate, en elementos puntuales de acumulación de alimentos, de agua, en manejo de albergue, que son muy similares y muy familiares con los códigos de esfera, con los códigos de Naciones Unidas, con respecto a los protocolos en este tipo de temas. Sobre esto hay harto internacional y hay algunas áreas en Chile que también pudieran servir para el tema. Las organizaciones tenemos el material humano, los voluntarios que les gustaría estar en una emergencia en primera línea, aquel que tiene que ir a rescatar y sacar un cadáver, que no lo hace cualquiera. Y los bomberos no están en todo el país como para poder hacerlo porque tampoco son suficientes, digamos. En segunda línea, cuando hay que acumular elementos o cuando hay que manejar temas de contención o temas profesionales. Yo anteriormente fui director ejecutivo de una fundación que tuvo que hacer contención en la 7ª región, en las comunas de Constitución, de Chanco, de Peyúgue, después del 27F. Y nosotros dirigimos un equipo de 53 psicólogos que venían de la Universidad de San Sebastián, de la región de Los Ríos, digamos, y que trabajaron atendiendo 37.000 niños en esa región, en temas de contención. La única organización, diputado, que está cerca de estos ámbitos, que trabaja en los temas que tienen que ver con contención en Chile, es Psicólogos Voluntarios, que en tiempos del terremoto tuvo 2.000 psicólogos que trabajaron en este tema. Pero nosotros no tenemos una masa crítica preparada de profesionales en esta línea, en el tema de prevención de gestión de desastre y en el tema de atender un desastre. Por lo tanto, digamos,
lo que las organizaciones piden, nosotros tenemos la capacidad de poner los voluntarios, pero necesitamos a alguien que le pueda entregar esa capacitación. Obviamente, cuando yo hablo de que alguien que entrega la capacitación, entonces los temas se nos complican un poco, porque entonces estos proyectos de ley se transforman en que necesitan de la autorización del Ejecutivo, porque implican recursos. Pero a continuación... Entonces, por supuesto, digamos, yo creo que a mí me parece estupenda la sugerencia que hizo el presidente recién de tratar de poner en la definición un tema como este. Sería estupendo si puede quedar dentro, digamos, del tema, pero efectivamente hay el deseo de las organizaciones de voluntariado. Hay más de 1.200.000 voluntarios que trabajan alguna vez en el año en voluntariado en Chile. No todos están en organizaciones de voluntarios. No llegamos ni siquiera a las 300.000 diputados, ni siquiera a las 300.000 personas. Por lo tanto, tenemos casi 1 millón de personas que hacen voluntariado porque lo hace socialmente, porque le nace la necesidad de hacerlo, porque quiere hacerlo, digamos, todas las cosas. Por lo tanto, podríamos tener un estupendo cuerpo en esta línea. Chile no lo tiene. Los voluntarios de la Cruz Roja son pocos, en bomberos son pocos, en la defensa civil casi escasos. Entonces, por lo tanto, hay ahí una materia que pudiéramos, obviamente, profundizar y que sería estupendo para Chile tener un cuerpo de voluntariado como los cascos blancos en Naciones Unidas, digamos. Hemos tratado con experiencia de conocer cosas de Argentina y cuestiones. Hay experiencia en el mundo en esta línea y sería interesante conocerla. Eso por un lado. En el tema de los seguros, diputada, hay algunas organizaciones de voluntarias que tienen seguros para sus miembros. Entiendo que aquí en el proyecto dice podrán tener cobertura respecto de accidentes, digamos, no es deberán, digamos, porque va a depender de los recursos y todo ese tipo de cosas. Entonces, es alternativo. Pero, por ejemplo, yo que fui comisionado general de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, nosotros teníamos un seguro para todos nuestros miembros, porque tenemos un elemento fundamental en lo que significa el quehacer scout, que es salir de campamento. Entonces, los temas que tienen relación con la kinesiología y zafadura y E15 y cosas son bastante comunes. Entonces, tiene esa organización un tipo de seguro institucional que cubre, digamos, algunos aspectos, y hasta fallecimiento de alguna de esas posibilidades. Pero obviamente son muy restrictivos por lo mismo que usted dice. La ley de bomberos, en el fondo, es una ley que el seguro de los bomberos lo financian las compañías de seguro, digamos. En el fondo prácticamente es eso, digamos. Y así funcionan los 35.000 voluntarios que hay en el país. Un antecedente casi anecdotario, si ustedes lo quieren conocer, digamos, de los 35.000 bomberos que hay en Chile, un 40% alguna vez fue scout. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aquel que tiene como el alma cívica de voluntariado, de querer hacer cosas, como usted decía, diputado Cosme, digamos, la tiene siempre en la vida, digamos. Entonces pasó de aquí y estuvo en esta otra parte y quiso potenciar su quehacer. Entonces, por eso este reconocimiento también que hablamos del tema territorial alcanza a esos quehaceres. Una sociedad que cree más en sí mismo, digamos, y que cree más en este tipo de cosas y que es solidaria con el otro, es una sociedad que se entiende mejor. Yo diría, pucha, que necesitamos recuperar confianza, relaciones humanas y trabajo en conjunto. Muchas gracias, don Daniel. No sé si acaso habría alguna otra consulta. Diputado, yo les quiero proponer lo siguiente. Yo creo que hoy día se ha abierto un debate muy rico de inquietudes y a lo mejor podríamos, si a ustedes les parece bien, darle una vuelta y votar en la próxima sesión las indicaciones. A no ser de que hubiera la decisión de comenzar hoy día a votar las indicaciones, pero yo creo que hay algunos planteamientos que hacen como para reflexionar un poquito más sobre el alcance del voluntariado pero lo planteo como una inquietud mía. A lo mejor ustedes están claritos y quieren votar al tiro, pero... Diputado Boris. Y es posible porque la colega tenía duda, invitar a algunos de los autores. Yo por eso le estoy para planteando... que lo explique, porque ella tenía varias dudas, ¿cierto? Y ellos nos pueden explicar y así después votamos más claro. Si les parece bien a ustedes, podemos en la próxima sesión invitar a los autores y después que los escuchemos a él, iniciamos la votación. Exacto. Sí, a los autores de las indicaciones. Y el diputado Diego forma parte. Sí, claro, pero sería bueno invitarlo, invitarlo porque vamos a empezar la votación. Si ellos quieren defender sus indicaciones, que estén presentes mejor, porque vamos a empezar la votación. Disculpe, pero es que no me refiero solamente a las indicaciones, porque ella hacía referencia al proyecto, a las indicaciones de la sala.
Ah, solamente vamos a votar las indicaciones. Sí. Ah, ya. Eso ya están aprobadas ya. Ah, ya. Pero yo creo que podemos invitar al diputado Julio Jackson, que nos parecería bien que estuviera presente, ya que él tiene muchas indicaciones sobre la materia. Y además el diputado Diego está aquí con nosotros, así que cualquier cosa nos ilustra, nos ilumina, nos señala el camino. Don Daniel, usted quería... Un antecedente, don Jaime. El original, original regulación que tuvieron organizaciones de la sociedad civil antiquísimas del país, como son los bomberos, la Cruz Roja y los Scouts, tenían un reglamento aprobado del año 1915, que ya no está vigente, reglamento público de ese tiempo. Ese reglamento señalaba que toda persona que trabaja en una de estas organizaciones tendrá o podrá disponer al año de 9 días administrativos de libre uso con goce de sueldo. Hoy día se recupera una cosa así, si se aprueba, digamos, una indicación como la que señalaron, de dar 2 días por cada año de trabajo en el tema. Para que ustedes vean cómo la historia, en alguna forma, acompaña estos procesos también. Gracias, presidente. Sí. Perdón, diputado Diego. Lo puse ahí. Sí, el procedimiento, y el secretario lo puede ratificar o me corrige, nosotros podemos presentar indicaciones inclusive antes de la votación. Es el criterio que opera en la Cámara. Es decir, independiente de las que ya están presentadas, existe la posibilidad, antes de que se vote, una indicación que se puedan presentar, o un artículo. No, es cultura de la Cámara de Diputados y del reglamento. No, es el reglamento de la Cámara y es cultura de la Cámara de que se pueden presentar, si bien es cierto, usted fija un plazo, eso no impide que antes de que se vote usted puede presentar indicaciones todavía. Entonces, para que todos sepan, es decir, que no se ha agotado el plazo de las indicaciones, sino que en el momento de la votación todavía existe la posibilidad. Presidente, solo una duda o una aclaración respecto a la indicación que presentó la diputada Joana Pérez, porque dice, el registro general de condenas se refiere a personas que tienen condenas pendientes, no personas que hayan pagado ya su deuda con la sociedad. Esas personas sí pueden ser voluntarias. Se refiere a personas que tengan... Muy bien, pero eso yo creo, pido la autorización de ustedes, nosotros tenemos invitado al ministro de Obras Públicas y yo tengo la impresión que este proyecto va a desarrollar mucho la creatividad e imaginación de las honorables diputadas y diputados, que nos abocáramos exclusivamente en la próxima sesión a este proyecto. Don Daniel, si usted quiere venir... Me encantaría, porque en varios de las... No, porque no... Por si acaso, señores diputados, este ha sido un trabajo que hicimos en el original proyecto por los diputados señalados en la original moción, que la hemos estado a mí, mire, yo pido la autorización a los diputados. No, pero él puede estar perfectamente aquí, le podemos hacer consulta. Si nosotros no tenemos inconveniente. Eso es la idea. No, pero solamente yo le pediría a don Daniel que nos pudiera acompañar, porque nos puede ilustrar en alguna cosa que tengamos alguna duda, pero no tendríamos invitados, solamente nos abocaríamos a la votación. No, pero dígale al ministro, pero si no ha dicho que no hasta el momento. ¿Ah? Sí, pero es que no ha confirmado. Bueno, si viene el ministro, lo apretamos. ¿Ah? Pero usted estaría... No, por último podemos postergar la votación si nos quedan algunos artículos o algunas indicaciones, pero yo le pediría si nos puede acompañar durante todo el proceso de la votación, por la experiencia que usted tiene, nos puede ayudar a ilustrar, así que... ¿Pero se vota sí o sí en la próxima sesión? Empezamos la votación. Ya, iniciar la votación. Por si viene el ministro. Por si viene el ministro, ahora sí alcanza la sesión para despacharlo todo, pero usted tiene las puertas abiertas para acompañarnos. ¿Ya? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.